Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos radio escuchas y radio videntes. Esto es una nueva emisión de Pensar en el Trabajo. Es uno de los programas insignes de la 1803, la radio del mundo del trabajo, donde hacemos un esfuerzo intelectual, también político, para entender este mundo del trabajo y desde el punto de vista de distintos saberes, para poder discutirlo y proponer cuestiones para poder cambiar lo que tiene que está mal. Nos acompaña nuestro compañero y amigo Brian Tiepo. Él es cientista político, docente universitario, y tenemos una presencia de lujo que se va a sumar a nuestro equipo de trabajo. Ella es Cecilia Peliza, es comunicadora y también es docente universitaria, mejor dicho. Bueno, con todo este bagaje estamos dispuestos a ponernos a trabajar en los datos, en distintas semblanzas del mundo del trabajo, para ver si encontramos el agujero al mate. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Acá estamos. Muy bien. Bueno, el primer paso que tenemos pensado es tratar un informe. Hoy vamos a hablar de empleo, pero desde el punto de vista salarial. Se han publicado datos oficiales y en función de eso, acá mis compañeros han generado un informe que queremos compartir para analizar, desmenuzar qué está pasando con el salario y desde ese punto de vista qué tipo de empleo está construyendo el plan económico del gobierno. Brian. Lo que pudimos ver desde el Centro de Estudio Colectiva es que hay un relato del gobierno de una mejora de los índices económicos. En eso no han dejado de lado el empleo. El INDEC salió a publicar hace unos meses, que son los últimos datos, la relación que se dio entre junio del 2024 y junio del 2025 en lo que respecta al empleo. Y lo que dice el gobierno a través del INDEC es que el índice de salarios, la masa general de salarios, le está ganando al índice de precio al consumidor. En otras palabras, los salarios le están ganando a la inflación. Ellos dicen que desde junio del 2024 a junio del 2025 los salarios crecieron al ritmo del 4%, mientras que el IPC, es decir, la inflación, al 2,95%. Lo que hicimos desde Colectiva es desmenuzar esta masa general de salarios, este índice de salarios, que está compuesto por el empleo privado, por el empleo público y por el empleo no registrado. Esos tres grandes formas de interpretar el trabajo o el empleo van a componer el índice de salario. Y lo que vimos es que esta mejora se da por está pujando fuertemente el salario no registrado. Mientras que el empleo privado le empata y en algunos momentos le gana la inflación, el empleo público pierde rotundamente. Es lo que veníamos hablando en otros programas. También hay una política del gobierno para que el empleo público pierda. El congelamiento, sí. Me parece virtualmente congelamiento. Ellos pueden mostrar como una victoria política la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores del empleo público. Pero lo que vimos es que este empleo no registrado, que son trabajos informales, el trabajo que no tiene derechos, que no tiene una salud, que no tiene aportes, bueno, es el que más ha crecido en el último tiempo y es donde se han dado las mejoras salariales, lo cual es dificultoso en algún punto saber cuánto gana un trabajador no registrado. ¿Qué tanto de realidad? ¿Y cómo se mide ese empleo no registrado? Porque ¿cuáles son los datos oficiales que hay sobre eso? ¿Monotributo? ¿Ese tipo de...? Monotributo, la contribución a FIP, pero entiéndase que el monotributo es amplio y variado y las escalas entre monotributos son por millones de pesos, sí. Por lo cual es muy difícil. Es decir, lo que sí aclarar, y esto es fundamental, porque más allá de las opiniones políticas que uno puede tener, no quiere desconocer el dato real, que es que el empleo informal y su crecimiento no es un fenómeno de Milei, no es un fenómeno del actual gobierno. Lo que sí es muy llamativo es que de los 14 meses analizados, 13 meses creció el empleo no registrado. Por lo cual, esta realidad que viene cambiando en nuestro país, que desde 2017, o sea, hace 8 años que el empleo informal viene creciendo, en los últimos años, y principalmente en el gobierno de Milei, vienen tomando cada vez más relevancia. Lo cual nos lleva a pensar, es lo que vos decías en la apertura, es qué tipo de trabajo estamos construyendo o a qué tipo de trabajo pueden aspirar los jóvenes. Me parece que la discusión
siempre tiene que estar en torno al poder adquisitivo del salario, porque es lo principal de los trabajadores, pero también tienen que empezar a discutirse qué tipo de empleo es aquel que se está convirtiendo en la regla en Argentina. ¿Sigue siendo el trabajo en blanco? Es decir, el que te paga la salud, el que te hace los aportes, el que te da aguinaldo, vacaciones pagas, o empieza a haber una tendencia muy clara hacia un trabajo informal, no registrado, donde las vulnerabilidades son mucho mayores. Creo que subyace un problema de renta que tiene que ver con que la mayoría de los intentos de precarización laboral y las búsquedas que hace el gobierno y todo su arco político de legislar sobre el trabajo tiene que ver con todos los aportes, las contribuciones, todo lo que viene detrás de un salario en blanco y que hace a las condiciones de trabajo. Esa renta que digamos, cuando se habla de una mano de obra precarizada, una mano de obra uberizada, digamos, todo eso queda por fuera de la relación laboral y se genera un pretendido alivio económico que en realidad lo que esconde que para las patronales es una falta de inversión o poder tener una persona sin pagar determinados aportes de ley, más fácilmente empleable, dicen ellos, pero más fácilmente desempleable también. Claro. Sí, yo en relación a este tema traje un clip para que veamos que creo que también muestra otra de las características de este empleo no registrado, que ante la falta de salario muchas veces, o un salario que se vuelve escaso, porque el salario, como vos bien decís, en los empleos registrados no está creciendo en función de un intento también del gobierno de impedir paritarias en alza, lo que sucede también es que muchas veces el trabajador que está en blanco se va hacia estos empleos no registrados. Así que les traje algo para compartirlos que me parece muy emblemático de esta situación. Lo vemos. Un caso realmente, Ana, te digo, emblemático de un gendarme, jerarquía, sargento primero de gendarmería, que reviste tareas en el Escuadrón San Lorenzo, que trabaja de Uber también porque no llega a fin de mes. Ajá. Trabajando de Uber, tomó el sábado pasado en horas de la noche a dos pasajeros, un hombre y una mujer, en barrio Ludueña. El destino era el barrio Cabín 9. Estamos hablando de Pérez. Bueno, cuando llega a Cabín 9 con los dos pasajeros, el hombre le apoya en la nuca un arma, o por lo menos eso es lo que señala la víctima. Él espera que se bajen los dos delincuentes, le da el celular, le da la billetera, le da todo. Porque, perdón, pero son aplicaciones que uno paga a través de, con tarjeta, o sea, es muy pocas veces la que uno paga con dinero físico, o sea, ya no es el robo del dinero físico, sino que el robo del celular o de objetos de valor. Ya el celular en sí mismo constituye que en el mercado negro te puedes hacer de dinero. Ahora, mucha más plata que cualquier billete en efectivo. Exactamente. Bueno, lo que hace el sargento es esperar a que ellos bajen con sus pertenencias. Él obviamente estaba de civil, pero tenía el arma reglamentaria, y cuando se bajan, él también se baja del auto y se identifica como gendarme. Es en ese momento, según, repito, el relato del gendarme, que uno de los dos ladrones vuelve a sacar el arma que le había apoyado en la cabeza, que no era un arma real, era una réplica de pistola, pero para el caso es lo mismo. Bueno, claro. ¿Por qué digo para el caso es lo mismo? Porque él, cuando ve que saca el arma, infiere que le van a disparar y él efectúa disparos. No solo a la persona que tenía el arma, sino también a la cómplice que estaba con él. Él está me refiero al herido. Él está en el hospital central. Redujo a los dos delincuentes y lo que vemos entonces es esta situación que me parece muy emblemática de un gendarme, o sea, alguien que se tiene que ocupar de nuestra seguridad, fuerza federal, ¿no? O sea, fuerza de la nación, seguridad de la nación, trabajando de Uber porque no llega a fin de mes. Entonces es lo que vos decías, Pachi, esta situación en que efectivamente lo que sucede es que el gobierno exhibe como una victoria que los salarios del Estado estén a la baja. Pero sí, tus empleados están yendo, o quienes tienen que cumplir un rol del Estado, están yendo a trabajar de Uber. Entonces, esta noticia pasó medio desapercibido, pero es la imagen de la precarización. Sí, creo que es un fenómeno emergente el multitrabajo, digamos, que hace a la cuestión de la caída salarial pronunciada. O sea, hay un universo muy grande que tiene el beneficio de las paritarias, donde se le empata la inflación, o puede haber, como decías vos, un empate
un mes una derrota, otro mes una recuperación al mes subsiguiente. Totalmente. Pero hay un universo grande que no accede a paritarias, pero de todas maneras termina siendo la paritaria una cuestión de alguna manera artificial porque hay una pérdida de poder adquisitivo en términos reales. Claro, porque también ese índice de inflación que el gobierno intenta sostener a toda costa no está contemplando lo que son las tarifas en alza que ha tenido el pueblo, no está contemplando los grandes costos de combustibles, que por ejemplo hace poco también salió un decreto por el cual no se informa más a la población cuál va a ser el aumento que tengan los combustibles. Entonces vos solapadamente vas a empezar a tener aumentos en los alimentos. Totalmente. Hay también una cuestión de construcción de índices. Pues el INDEC no está tan sospechado como en otros momentos, ¿no? Pero muchas autoridades en el tema del trabajo con datos están diciendo, bueno, pero ¿qué mide el INDEC? Claro. ¿Cuál es la inflación que mide? ¿Cuáles son los rubros que no están en realidad representados en esos índices inflacionarios sobre los cuales después se construyen las paritarias? Es muy complejo poder pensar en una cuestión de recuperación salarial. En realidad, recuperación salarial en este aspecto es casi una quimera, pero también una construcción de datos que obedece más bien a una cuestión política o con una direccionalidad política que realmente a un insumo de lo que es el manejo de la economía, como es el tema del INDEC. Se están generando muchísimas dudas sobre cómo están construyendo los índices inflacionarios desde el INDEC, cuáles son los rubros que realmente se miden y, como decía Cecilia, rubros de gran importancia que están teniendo aumentos constantemente no están medidos en ese índice que después se usa para ir a pedir salario. La responsabilidad siempre tiene que estar en torno a poner en discusión, al debate. No podemos venir acá y decir que el INDEC está mintiendo, como en algún momento de la historia política se hizo. Lo que sí intentamos ver es este tema, es desguazar o desmembrar aquel índice de salarios. Y lo que pudimos ver es esto, es que lo que está creciendo en Argentina es el salario no registrado. Cortito comentario, porque la noticia esta del gendarme me hacía acordar a una frase de Karl Marx que dice algo así como que la historia primero se repite como tragedia y después como farsa o comedia. En 1985 Alfonsín lanza el Plan Austral, que es una política económica de shock, en el cual establece que va a haber congelamiento de salarios y de tarifas o de precios previo a un aumento del 22%. El primer problema que ha de afrontar Alfonsín en este contexto es una puja salarial de los militares. El Plan Austral, que fue una política económica que tuvo un éxito muy corto y que después terminó deviniendo en hiperinflación a través del Plan Primavera, comenzó con una puja salarial militar. Militares que en el 84 habían arrancado con el juicio a las juntas y que hasta el 87, con el levantamiento de cara pintada, no habían tenido injerencia en la vida política. Lo único que hicieron en estos años para resquebrajar el sistema político son pujas salariales. No estoy diciendo bajo ningún punto de vista que esto va a pasar en la actualidad. Lo que lleva y lo que me pone en relieve esta noticia es que no tomemos como algo menor que un gendarme esté haciendo Didi o que esté haciendo Uber o que esté complementando su salario con otro ingreso de manera informal. Hay una alarma, hay una luz que está empezando a titilar. Es como decíamos con Cecilia, un emergente de un sistema laboral que está en crisis y donde, bueno, inclusive en el punto de la fuerza de seguridad tienen las obras sociales cortadas y hay protestas encabezadas por familiares que no tienen la gravitación por una cuestión mediática y también, si se quiere, ideológica. Esto que mencionabas vos también antes, de decir, bueno, ¿qué trabajo estamos creando? Me parece fundamental también porque en función del trabajo que creemos como comunidad, es también la comunidad que estamos pensando, el país que estamos proyectando. Y hace un tiempo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Esteban Di Paola. Esteban Di Paola es sociólogo, investigador de CONICET, y justamente él decía que hay una clave individualista bajo la cual se lee la época, en que el trabajo ha dejado de ser el centro organizador de lo social y también de la subjetividad, en que antes uno se encontraba con un otro en una oficina y tenía que en algún punto fumárselas para hablar mal y pronto si no te gustaba. Entonces ahí había una construcción de un otro, de poder hablar con un otro, en que también había tensiones, obvio, pero hoy en día esa subjetividad ni siquiera se construye de ese modo, porque no hay nada del orden de la alteridad
que venga a decirte o a ponerte un freno en relación, a ponerte en relación con otra cosa. Y me parece alarmante para pensar en qué tipo de comunidad estamos realmente armando cuando vos tenés relaciones de trabajo que están totalmente escindidas justamente de la parte de la cuestión de lo relacional y que pueden llevar a pensar que ni siquiera que todo puede llegar a ser mercancía, incluso hasta tu tiempo, decía Esteban Di Paola. Decía, ya no es simplemente que vos estás escindido de la relación humana, que eso sucede, sino también estás escindido ya no es ni marxismo, no es ni siquiera estás escindido del trabajo como mercancía, sino que estás escindido de pensar que producís algo, sino que lo que te producís es a vos mismo. Todo lo que vos hacés, tu fuerza, en términos de sos Uber, sos Didi, hasta canales eróticos, hasta tu erotismo mismo puede ser motivo de mercancía. Vos sos lo mercantilizado. Monetizable. Entonces eso también levanta una alarma en relación, bueno, ¿qué comunidad creamos bajo ese esquema de valor? Tal cual. Y también inclusive una última reflexión, este planteamiento hacia la individualidad tiene que ver también con la destrucción de los colectivos de trabajo. Y plantear una negociación o una situación de reivindicativa entre un patrón o ni siquiera que es que no está presente, como en el caso de las plataformas, inmaterial, digamos, contra uno mismo, o sea, con lo que tiene que ver con la cuestión de que el término se corta por lo más débil. Claro. Sí. La situación del trabajador va mutando, y no solo de aquellos que están dentro de un esquema de plataformas, es decir, y me parece que es lo más rescatable de todo este análisis, es que no estamos exentos de las lógicas de la economía de plataformas, no estamos los trabajadores por fuera de ellos. Este individualismo siempre nos toca. Que hay un intento de derramar eso a todo el mundo del trabajo vía, si le sale bien, legislación, y creo que es sobre eso lo que también hay que resistir con mayor fuerza. Totalmente. Bueno, hemos llegado al final de una nueva reflexión de pensar en el trabajo. Este es un esfuerzo de la 1803 y fue el primero de los programas que tenemos en la radio, pensado para que nos tomemos un momento para reflexionar en todos los puntos y en toda la puja de intereses que pueden hacer que al final del día seamos ganadores o seamos perdedores. Les agradezco mucho, Pachi y Cecilia, y nos vemos la próxima. Un placer. Chau. Nos vemos.